Comienza. Sí está mirando el... Sí, señor, está perfecto y ya empezó a grabar también. Ajá. Bien, entonces, lo que habíamos dicho en la sesión anterior era hablar de las biomoléculas e íbamos a hacer un especial énfasis en estos dos tipos de biomoléculas, pues por la importancia que revisten a la hora de analizar eso que llamamos metabolismo, que es lo que más nos interesa en este curso. Entonces, por eso es este repasito. Bien, hablando de proteínas, inicialmente hay muchas definiciones de ellas. Lo importante no es tanto la definición, sino entender que es un concepto bien interesante, porque desde el punto de vista de que las biomoléculas desempeñan una función en los organismos vivos, estas especialmente son las que más funciones desempeñan y, como habíamos dicho, habíamos recordado, la función de las biomoléculas depende de la estructura. Y pues para el agua es fácil, como lo habíamos revisado, porque pues, se trata de una biomolécula bastante sencilla, pero las proteínas son moléculas que pueden ser bastante complejas. Entonces, hablar de estructura en las proteínas implica otro tipo de abordajes. Y por eso hay muchas definiciones en los libros sobre lo que son las proteínas. A mí me gusta mucho esta, por lo que pues yo me especialicé en biología molecular, donde se dice que las proteínas son la expresión de la información genética, porque es una, digamos, que liga básicamente lo que somos los seres vivos. Estamos construidos con base a una información que heredamos de nuestros padres, seamos animales, plantas, lo que seamos, ¿sí? Así seamos una bacteria, da igual. Y la idea es que con esos planos que se hereda, que hacen parte de otra biomolécula importante que es el ADN, ¿sí? Esos son los planos. Y ya la expresión de esos planos son las proteínas que se encargan de desempeñar las distintas funciones que se realizan en los organismos vivos. Aquí en la gráfica hay como una ilustración de lo que eso puede ser, con un ejemplo de una de tantas proteínas. Aquí tenemos un ser humano como ejemplo, podría ser un conejito, lo que sea. Tenemos nuestro ADN, una bacteria también lo puede Ese hacer. es el DNA, ¿cierto? En Es forma el de espiral, ADN, ¿no? sí. O DNA, pues cuando no se traduce lo ponen como DNA. ADN, pues, ¿no? Para Esa nosotros. información se traduce a la secuencia de aminoácidos, que era una de las biomoléculas que mencionábamos en la clase pasada. Y esos aminoácidos se unen, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se hace. Simplemente que aquí hay símbolos de los 20 aminoácidos que hacen parte de las proteínas. Y se escriben, esta era una simbología que se usó hasta finales del siglo XX, y ya con el proyecto Genoma Humano y todos los proyectos Genoma que se han desarrollado, se ha adoptado una simbología de una sola letra, es decir, le quitaron las a valina, por ejemplo, val, ya le quitan a L y ya queda con la B, ya, simplemente para darle mayor margen de maniobra a los computadores, ese fue el asunto. O sea, La idea es que esa con la teoría del genoma humano dice que resumieron un poco esas, ¿qué se llama? Esas abreviaturas, ¿no? Sí, se la hizo más pequeña. Era porque los computadores no podían procesar el triple de información. Claro, por los o códigos, habría que ¿no? hacer computadoras más complicadas. Fue mejor sintetizar un poquito. Ya, perfecto. La idea es que esta secuencia de aminoácidos que tiene una proteína, pues se pliega ya adoptando estructuras lineales en primera instancia, secundarias en el plano y tridimensionales. Ya una proteína, para que funcione, tiene una estructura tridimensional. Y aquí se muestra el ejemplo de una proteína específica, que es una que se encuentra en los glóbulos rojos, que es la hemoglobina. De hecho, le da el color a los glóbulos rojos. Gracias a ellas que tiene ese color. Ahorita justamente de esta tenemos que
hablar algo hacia el final de esta pequeña sesión de esta primera parte de hoy. Porque es una proteína que nos sirve de modelo para entender el funcionamiento de otras proteínas. Entonces aquí tenemos un glóbulo rojo, ¿sí? Que tiene la función de transportarse a través de la sangre a cualquier tejido y a través de los capilares va a llevar el oxígeno, porque esa proteína tiene esa característica especial que se une al oxígeno. De eso es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces aquí, simplemente para ilustrar lo importante que es la secuencia de aminoácidos, ustedes ven aquí en este capilar, esto que pasa así como rapidito, pues con forma redondeadita son los glóbulos rojos. Pero aquí se ven unos corpúsculos en forma diferente que parece que están taponando el paso. ¿Sí se da cuenta, no? Eso es simplemente una enfermedad que se conoce con el nombre de anemia de las células falciformes y está ocasionada simplemente por el cambio de un aminoácido en la secuencia de una de las cadenas de la hemoglobina. Entonces, un cambio muy sencillito de un aminoácido puede ocasionar una, digamos, alteración tan grande de la estructura que incluso llega a modificar la forma del glóbulo rojo que ocasiona este tipo de circunstancias. ¿Sí? Además que, pues obviamente no va a poder transportar eficientemente el oxígeno. La idea es que si esto estuviera bien, pues ya sabe quién es el que bombea la sangre a todas las regiones del organismo. Entonces, eso funciona prácticamente para todas las proteínas. Ustedes de pronto habrán escuchado hablar de este señor porque desde el colegio nos lo mencionaba. Sí, de los del materialismo. Engels. Federico Engels. Él decía eso, que la vida es el modo de existencia de las proteínas. Es como recalcando esa función tan importante que tienen, pues al decir función, pues estoy siendo demasiado concreto. Son prácticamente todas las funciones que son desempeñadas por las proteínas. De hecho, yo a mis estudiantes de pregrado y posgrado siempre les he puesto el reto de buscar una función de un organismo vivo donde no participe una proteína. Y les he dicho que si logramos descubrirla, pues le escribimos a la Academia Sueca y quizás nos ganamos el premio Nobel. No estoy diciendo que no exista, pero uno no sabe, ¿no? Siempre se han afirmado cosas a través de la historia de la ciencia y al final se encuentran cositas bien especiales. Entonces, básicamente, para ahondar simplemente en la definición. Ahora sí, vayamos a lo que nos compete, que es la relación estructura-función. En primer lugar, como son tantas, en el caso del genoma humano, para contextualizar, nosotros tenemos la información como para unas 100,000 proteínas, un poquito menos de 100,000, pongámosle 100,000 para redondear. Entonces, hay muchas funciones también. Sí. Pero entonces, como son muchas proteínas, y si uno ya se mete a otros organismos vivos, pues habrá muchísimas más que las 100,000 que nosotros tenemos. Muchas coinciden, ¿cierto? Prácticamente las mías o las de mi perro son muy parecidas. Existen prácticamente las mismas. Por ejemplo, la hemoglobina de la gallina, del perro, del elefante, del delfín es muy similar. Tiene algunas diferencias, eso sí. Entonces, para poder estudiar todo este poco de biomoléculas, pues hay que clasificarlas, pues para no volver un enredo de toda esta multiplicidad que existe. Entonces, por eso en los libros las clasifican de acuerdo a 3 criterios, ¿sí? Aunque el que más nos interesa ya se lo pone aquí, es la función, ¿sí? Función. Pero también nos interesa saber de qué están hechas, ¿cierto? Y dependiendo de lo que estén hechas, pues también hay una clasificación. También de acuerdo a la forma que ellas tienen, porque como ya son grandecitas, comparadas con una molécula de agua, van a adoptar unas formas que también tienen su relación con la estructura y con la función. Aunque en últimas, como le digo, vamos a terminar es más recalcando sobre la función. Entonces, aquí presentamos una clasificación para que tengamos una idea de las proteínas de acuerdo a su forma, más que todo. Aunque ahí habla de origen también, proteínas de origen animal, proteínas de origen vegetal. De las de origen animal, quizás de las que más
se menciona en los libros y por una razón bastante especial, porque quienes hacen la bioquímica como ciencia fuimos humanos, que somos animales. Entonces, de vegetales hay libros especializados, pero poco se menciona en los libros comunes de bioquímica. Pero de hecho, hay todo un mundo allá, incluso quizás más amplio que el de los animales y el de los otros organismos, pues que también existen, que son 5 reinos en realidad. Entonces, bien, proteínas, de acuerdo a su forma, tenemos básicamente las que llamamos fibrosas, ¿sí? Cuya característica es que son alargadas en su estructura. Y de hecho, esta que mencionamos aquí, el colágeno, es la proteína fibrosa más abundante en los animales, ¿sí? Y hay otras como la elastina, por ejemplo, todas hacen parte, estas fibrosas, del tejido conjuntivo, tejido conectivo, pues que también se llama. El hecho de que sean fibrosas les confiere ya ciertas propiedades. Esta, por ejemplo, que sean insolubles, y nos conviene que sean insolubles, ¿cierto? Por ejemplo, las proteínas de las plumas de las aves, si fueran solubles habría inconvenientes, ¿sí? Entonces necesitan ser insolubles. Y las funciones que desempeñan pues también dependen de esa forma que tienen, porque ellas tienen funciones de soporte y protección, es decir, tienen una función estructural las fibrosas, ¿cierto? Por eso están en el tejido conectivo, en los huesos, en los cartílagos, por ejemplo, la piel, el pelo, las uñas, todas estas estructuras donde hay situaciones pues que requieren esa estructura y esa protección, ¿sí? El cuero de un animal, por ejemplo, lo que llamamos piel en nosotros o piel de animales también, bastante fuerte. Ahorita miramos algo de eso. Por su parte, y en contraposición, las proteínas globulares están más que todo presentes en los líquidos o en los fluidos biológicos que llamamos. ¿Por qué? Porque ellas tienen la característica de que son solubles, es decir, se pueden solubilizar, por ejemplo, la caseína de la leche, ¿sí? Es una proteína de la que se hace el queso, pues de ahí viene la palabra queso. Es porque puede por lo menos suspenderse, aunque no necesariamente solubilizarse, pero en nuestra sangre, en nuestro citoplasma de nuestras células, en el fluido extracelular, hay muchas de estas proteínas. Y a diferencia de las fibrosas, no desempeñan funciones estructurales y de soporte, sino funciones más dinámicas, es decir, transportar cosas. Por ejemplo, la hemoglobina transporta el oxígeno. Hay transportadores de otras sustancias que se necesita que lleguen a los distintos y recónditos destinos del organismo. Entonces, básicamente, esta es la principal clasificación que se hace en los libros, pero también nos hablan a veces de las protaminas e histonas. En cierta medida, ellas tienen una función estructural, aunque parezcan, son globulares, pero tienen función estructural. ¿Por qué? Porque se conjugan con el ADN para formar la cromatina, es decir, el material genético, en organismos tan grandes pues, como los animales, como estamos diciendo aquí, ¿cierto? Nuestro ADN se enrolla sobre estas histonas y protaminas. En bacterias, por ejemplo, no hay esto porque el ADN es tan cortico que no necesita enrollarse sobre nada, está desnudo, dicen en las bacterias. Básicamente ese es el cuadro que tenemos en animales. Las de origen vegetal, no importa que estemos interesados en producción animal, también es importante tenerlas en cuenta, porque pues sea como sea, nuestros animales se alimentan de eso, ¿sí? Y entre ellas glutelinas y prolaminas presentes en cereales. Más que todos los humanos consumimos bastantes cereales y hay animalitos que también lo hacen. Una gallina que no coma maíz, pues hoy en día come concentrado, pero algo del maíz tiene que llegarle, si no, no sería buen nutriente, ¿cierto? Y aquí son famosas la glutenina y la gliadina, que están presentes en el trigo, formando lo que llamamos el gluten. Y miren que hay organismos que somos alérgicos y me suscribo ahí al gluten. Claro, son proteínas de otro origen y pues las proteínas tienen esa característica. Pueden generar reacciones alérgicas. De hecho, dense cuenta que
la misma vacuna del SARS-CoV-2 nos inyectan algo que es una proteína o la receta para fabricar la proteína del virus. Y entonces algunas personas van a desarrollar esas reacciones alérgicas porque pues son proteínas que no están en el organismo animal. Entonces esto también sucede con los animales, reacciones alérgicas. Entonces pues es simplemente para ubicarnos en el contexto de la forma, aunque lo más importante. Farmacológicamente se les llama reacciones de hipersensibilidad, ¿no, Doc? Sí, hipersensibilidad. Hay distintos tipos de hipersensibilidades, claro, por la Y son inmunología. propias a veces de la idiosincrasia de la gente, ¿no? Es posible. En este siglo están encontrando cosas bien interesantes con respecto a las reacciones alérgicas y los componentes emocionales. Es decir, hay muchas cosas que apenas estamos descubriendo. Sí, y eso es lo bonito de este asunto, porque a veces las Eh, soluciones ahí nos han estado viendo la cara todo el tiempo y no las habíamos visto. Ujú. Profe, ¿y usted es alérgico al gluten? Sí, Pero ¿cómo se dio cuenta? pues toda mi vida sufriendo con problemas de Con el colon. intolerancia a muchos alimentos, a todo. Inicialmente, pues se supone que uno nace con esa característica y en el momento en que le empiezan a dar trigo a uno, porque a uno al principio le dan leche, no hay problema, ¿cierto? Pero ya cuando le salen dientecitos a uno le dan pan. Entonces ahí viene el trigo y viene la primera exposición a esa proteína. Entonces uno desarrolla una reacción contra esa proteína. El inconveniente es que las proteínas de nuestro endotelio, del epitelio más bien intestinal, se parecen bastante a esta proteína del trigo. Sí, del trigo, de la cebada, del centeno, está en varios cereales. Entonces genera una reacción cruzada y uno termina atacando a su propia mucosa. Bueno, y para responderle su pregunta, ¿cuándo me di cuenta? Pues, yo nací hace más de 60 años, pues eso no habían técnicas de saberlo. Algún gastroenterólogo me dijo cuando tenía 30 años que no, usted no tiene alergia al gluten, pero a ojo. Y recién ahorita en el 2015, ya cuando había vivido mucho más de un siglo, ya cuando hay pruebas de antígenos, ya me lo detectaron. Pero mientras todo ese tiempo transcurrió, la reacción autoinmune me dañó tanto el epitelio que prácticamente mi espectro alimenticio es bastante, pero bastante reducido, porque está dañada en gran parte la absorción. Menos mal que entiendo algo de eso, y si no, no estaría aquí contándoles el cuento. Bueno, Profe, pero la sintomatología que tenía antes de que le digan que era alérgico al gluten, así usted sospechara de eso, ¿cuál era? diarreas más que todo y nunca poder ganar peso. Vea pues. Sí. De hecho, soy el único delgado de la familia, casi todos son obesos acá. Sí, pero Ya, me trataron que para infecciones bacterianas, que amibiasis, a todo lo que la medicina cree que puede ser. Pero al final, pues, eh, como no le dieron, usted sabe que para poder curar una enfermedad se necesita conocer la causa. Y sin conocerla, yo tenía como 58 años cuando me detectaron ya eso definitivamente, pero ya era tarde. La enfermedad es reversible cuando la detectan, digamos, cuando uno tiene 20 años o menos. De hecho, hay comunidades de alérgicos al gluten en otros países, en Europa, creo que acá en Sudamérica, Argentina y Chile tienen más o menos controlada esa situación. Aquí en Colombia eso es bastante novedoso, pero pues como somos seres humanos, pues también tenemos esas características. muchos deportistas élites son alérgicos al gluten, ¿no? Pero la gente cree que el utilizar dietas pues especiales ya les merma físico y tanta cosa, pero mire que son alto rendimiento y Ah, son... no, es que existen opciones. Es que de hecho Ujú. existió antes que el trigo. Según la historia, parece que antes consumimos arroz durante mucho tiempo. El arroz no le cae mal a nadie. Pues No es hay un cereal alimentos. más que todo, ¿no? Sí, pero el arroz también, pero este no le causa problema a nadie. No tiene la misma proteína. Parece ser Ya. que en alguna época de la antigüedad
hubo una casi extinción del arroz. Entonces se probó con otros, nuestros antepasados probaron con el trigo. Les fue bien a muchos, pero a algunos otros no. ¿Sí? Entonces siempre no era como lo... De hecho, a mí me va muy bien con el arroz. No tengo inconveniente. Claro que Ya. pues, Pero su dieta cambió drásticamente. sí, la he tenido que ir cambiando paulatinamente desde la niñez prácticamente. Es decir, uno por ensayo y error. Y de hecho, pues cuando era muchacho, ¿qué iba a saber de estas cosas? Ya cuando estudié química, empecé a leer algo y a ver que, ya a preocuparme por mi situación. En primer lugar, las condiciones de los sistemas de salud nuestros no sirven para que nos exploren todo y pues ese descuido que había por la salud en esas épocas. Ahora le paramos un poquito más de bolas. Hasta hasta vitaminas consumen ahora, uno se preocupa ya por la nutrición de los hijos. Eso era algo que no sucedía en mis épocas. Es decir, usted nació con algún inconveniente, pues lo mismo que con los animalitos, pues qué pena, el animalito nació enfermito y pues hay que ver hasta que Dios quiera. Sí, Claro. esas eran las cosas. Bueno, miremos esta parte de aquí. La clasificación de acuerdo a la composición, que también es importante, aunque vamos a despuntar, como les decía, en la función. Hay dos tipos de proteínas por su composición, simples y conjugadas. Simples quiere decir que solo están hechas de aminoácidos. Los aminoácidos de las proteínas son 20, entre los cuales hay algunos que se llaman aminoácidos esenciales por aquello de que los organismos no los pueden sintetizar y entonces pues hay que consumirlos ya hechos. Y hay otros que se llaman no esenciales, pues que son los que sí podemos sintetizar. Y esto puede variar en los diferentes grupos de animales. Sí, que básicamente en mamíferos son los mismos, ¿no? No hay tanta diferencia ahí. Existen otras proteínas que se llaman conjugadas. Esta palabrita pues le debe sonar a Andrés porque se usa mucho en inmunología, en medicina. Conjugar aquí simplemente quiere decir estar junto con, hacer parte de un conjunto, quiere decir. Es decir, que además de tener aminoácidos en su composición, tienen otros componentes diferentes y por eso hay distintos tipos de proteínas conjugadas. Más o menos la tercera parte de las proteínas que conocemos en los animales son de ese tipo, conjugadas. O sea, es una gran cantidad. Y de acuerdo a eso podemos hacer como una clasificación, como para entenderlas un poco simplemente. Aquí están los tipos, las clases que hay de esas proteínas. El componente que no es aminoácido, ¿sí? Junto con los aminoácidos que contiene. Y aquí hay un ejemplo característico como para hablar de esto. Nucleoproteínas, hace un momento hablábamos de la cromatina. ¿Por qué? Porque además de tener las aminoácidos, las cadenas de aminoácidos también tienen ácidos nucleicos. Y eso es lo que llamamos cromatina. O sea, es una proteína conjugada. Las lipoproteínas tan importantes para el transporte de cosas de lípidos en los fluidos biológicos, de hecho, se llaman así porque además de aminoácidos contienen lípidos. Y hay muchas, las HDL, las LDL, todas las del perfil lipídico y muchas otras como esta que está aquí, por ejemplo, la beta-lipoproteína. Las glicoproteínas, por su parte, el grupo prostético son los carbohidratos ya que hay muchas. Creo que la inmensa mayoría de las proteínas conjugadas son de este tipo, son glicoproteínas. Casi todas las proteínas que están en las membranas de nuestras células son de ese tipo, incluso las inmunoglobulinas. Aquí está la gamma globulina de la sangre con bastante abundancia allí. Fosfoproteínas que contienen grupos fosfato, aquí está la caseína de la leche, las hemoproteínas que contienen una ferroporfirina, es decir, un componente distinto a aminoácidos. Y aquí hay muchos ejemplos. Las proteínas, por ejemplo, de la cadena respiratoria son todas de esas. De Y la hay cascada de otras. la respiración, ¿no? Sí, y aquí está la hemoglobina, que pues esta no tiene que ver con la respiración, pero es la que transporta el oxígeno. ¿Por qué no tiene que ver con la respiración? Pues ya recordaremos eso, si se les ha olvidado.
Metaloproteínas, las que contienen metales. Hay varias que contienen metales. De hecho, por eso es que son importantes los oligoelementos en la nutrición de los animales. Sí, porque algunas proteínas lo requieren para su funcionamiento. Aquí he colocado una nomás, que es la alcohol deshidrogenasa. La tenemos en el hígado. No es como muy abundante. De pronto, dependiendo si el hígado es un poquito más grande, pues tendrán más. Hay gente que les da de beber a los caballos. Yo he visto gente que hace eso. Bueno, el caballo como que resiste un poquito más el alcohol, pero pues también lo pone un poquito loquito como a nosotros. Pero nosotros como que nos enloquecemos más fácil. Sí. Bueno, y de hecho, terminando con lo que más nos interesa, la función de las proteínas. Sí, hay muchas porque son innumerables las funciones que desempeñan las proteínas. Aquí hay como un listado de las más generales y obviamente las que más realce se les da. ¿Sí? Y ejemplos, las más abundantes de todas las proteínas desempeñan esta labor, que es bien importante. ¿Por qué razón? Porque lo que hacemos los seres vivos es transformar biomoléculas. ¿Sí? Nosotros nos interesa que nuestro ganado pues transforme las biomoléculas del pasto en músculo, en leche, en carne, bueno, todo lo que queramos que se transforme, o en que nuestros hijos crezcan y bueno, y se desarrolle su cerebrito muy bien, etcétera. Entonces, esas proteínas son las enzimas. Y hay muchas. Aquí he colocado un ejemplo de una que está Sí. por fuera del organismo. Ustedes dirán, ¿cómo así por fuera? Sí, porque está en el tracto digestivo, este está en el intestino. Y el intestino, pues lo consideramos exterior al organismo porque es un tubo a través del cual pues se hace la digestión y la absorción, pero de nada serviría que uno haga buena digestión si no existiera ese proceso de absorción, que es el que me tiene frito a mí, que no absorbe, no se absorbieran esas moléculas transformadas hacia la sangre, hacia el torrente circulatorio. En ese caso ya podemos decir que es el interior. Y de hecho ya en la sangre, ya en las células, hay muchísimas enzimas que son las que hacen todo ese trabajo que denominamos metabolismo y que creo que es en el que más énfasis vamos a hacer en esta asignatura. Proteínas de reserva, pues para guardar cosas, el nombre lo indica. La albúmina, por ejemplo, de la clara de huevo, o la albúmina también está presente, un tipo de albúmina en las semillas de cereales y todo esto, porque eso es, cuando uno siembra una semillita, por ejemplo, ella todavía no tiene raíces para absorber nutrientes del suelo, entonces absorbe o transforma los nutrientes que tienen esas proteínas de reserva, en este caso la albúmina. Y acá he colocado una que reserva hierro. En un animal existen problemas de anemia, sí, pero tiene que ser grande la deficiencia y muy sostenida en el tiempo para que se manifieste la anemia, porque tenemos la posibilidad de almacenar hierro en esta proteína. Y mira que esta proteína pues tampoco es que sea solo exclusiva de animales. De hecho, en arvejas, en frijoles hay mucha de ella y por eso es que arvejas y frijoles son buenas fuentes de hierro. Sí, entonces, algunas variaciones hay en la secuencia, pero son las mismas proteínas. Funciones de transporte. Hace un rato hablábamos de la hemoglobina, ¿no? Pero pues aquí están las lipoproteínas que transportan lípidos en la sangre. ¿Y por qué tiene que necesitar estas proteínas especiales para que las transporte? Porque los lípidos por definición son insolubles. Algo insoluble se puede quedar arrinconado por ahí, tapando los vasos sanguíneos y de hecho eso es lo que termina matándonos, así nos muramos de muerte natural. Pero por lo menos nos da un siglo para andar por ahí haciendo cositas gracias a que tenemos formas de transportar estos lípidos. Aquí vemos las que tienen función de contracción. En los animales estas son especialmente importantes porque el animal, justamente animal viene del griego animation, animación. Animation es en inglés, pero viene de movimiento, dotado de animación. Y claro, aquí hay unas proteínas, pues las del músculo, ¿no? Hay varias, aunque aquí se destaca solamente
actina y miosina, pero hay troponina, tropomiosina, titina, toda una cantidad de proteínas que hacen parte de esa estructura contráctil, justamente. Incluso, no necesariamente contracción muscular. Los cilios, flagelos de las células, el citoesqueleto de las células nuestras, el uso acromático por donde se transportan los cromosomas cuando se van a dividir las células, también está hecho de proteínas contráctiles. Es decir, hay mucho movimiento gracias a las proteínas contráctiles. Sí, y esta pues también existen en los vegetales, también se dividen, ¿cierto? Algunas que tienen función inmunitaria. En estos días son muy famosas primero los interferones, ¿cierto? Los mencionaron bastante, que pensaron que nos iban a salvar la vida. Y pues ahora los inmunoglobulinas, los anticuerpos que queremos generar con lo de la vacuna. Pues afortunadamente hay gente que sí se ha logrado vacunar. Bien, entonces tienen estas funciones. De hecho, hay muchas otras. Hay, pues, si se recuerdan un poquito de la inmunología, los que vieron inmunología, pues las citocinas prácticamente son proteínas que comunican a todas las células de ese gran ejército que es el sistema inmunitario. Proteínas de la coagulación también son importantes. Sí, no solo porque el animalito se lastime en un alambrado, sino porque nuestros vasos están rompiéndose continuamente y se necesita estar taponando las heridas que se están ocasionando. Entonces, la coagulación es un proceso continuo, coagulación y descoagulación. Entonces, ahí hay muchas proteínas que participan en eso. De hecho, uno de esos factores de la coagulación es la trombina. Trombo da origen a la palabra que viene del griego, ¿no? De la trombos, la formación de coágulos. Es un proceso también controlado. Todo es un equilibrio, en realidad. En los animales y en los seres vivos, la vida es un equilibrio. Es decir, ¿a qué me refiero? Si coagulo más de lo necesario o menos de lo necesario, tengo problemas. De hecho, hay personas que por efecto de algunas de las vacunas han generado tromboembolismos pulmonares o cerebrales y pues han desafortunadamente fallecido. Claro, hay un exceso en este sentido. O sea, son cosas excepcionales, tan excepcionales como que a uno lo mate un rayo, pero no quiere decir que sea imposible, ¿cierto? Que una vacuna de estas le vaya a generar la muerte a alguien. Pues es un riesgo que toca correr. Toxinas, algunas son toxinas, el veneno de la serpiente, por ejemplo, los que trabajan en el campo saben que se necesitan unos anticuerpos para esto, un antisuero específico. Sí, la idea es que uno ha visto que el señor encantador de serpientes se bebe el veneno de la serpiente y no le pasa nada. Pero si la serpiente lo llega a morder, ahí sí que hay problema. Ah, claro, porque es una proteína. Una proteína al llegar a nuestro estómago, nuestro pH, desnaturaliza esa proteína y la inactiva. Entonces ya deja de ser veneno. Tiene esa característica por el hecho de que es proteína, no es otro tipo de veneno. Hormonas, importante también, todas las funciones son importantes, porque justamente hace un ratito decía que la vida es un equilibrio y para que se mantenga un equilibrio se requiere que haya control, que haya regulación de todos los procesos. De hecho, las hormonas desempeñan un papel importante en esa regulación metabólica. Y hay muchas hormonas también, que son proteínas, como la insulina, que regula los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? Bueno, pero también hay hormonas que son lipídicas, pues también las veremos en algún momento, pero ya en el metabolismo, pero por ejemplo aquí están las hormonas sexuales, testosterona, A base de colesterol, ¿no? que De la son, reproducción. si son derivadas del colesterol, son esteroides en realidad, es decir, no son proteínas, pero también cumplen esa función reguladora. Pero pues, como estamos en proteínas, me las mencionamos a esta, la hormona de crecimiento, por ejemplo, etcétera. Y algunas también desempeñan funciones estructurales, como habíamos mencionado hace un ratito, el colágeno, ¿sí? Que es la más abundante en los animales. Aquí destaco a la fibroína por algún gusto romántico que tengo por la seda. Esta es la proteína que produce el gusanito de seda.
Es decir, él come su plantita que se llama morera y pues los hilitos con los que hace el capullo son tan especiales y tan finos esos hilos, pues que durante mucho tiempo hubo comercio hacia las regiones del Asia sobre el gusano de seda. Hoy en día La, ya la, tenemos el secreto, la ya no hay ruta de la más la seda, pues, ruta de ¿no? la seda, que eso fue una cosa histórica que Eso hasta es causó histórico. pandemias, pues porque la gente yéndose para Ajá, el Asia fue a traer los virus de allá en las antiguas pandemias que sucedieron. O sea, todo la está peste conectado, bubónica. ¿no? Todo va conectadito. Bueno, Pero, entonces, pero bueno, pero es una historia chévere también, ¿no? Eso es bonito, sí, sí, de hecho la es ruta. lo que somos, ¿no? Es lo que ha hecho la humanidad, lo que nos ha tocado pasar. Y si uno analiza, pues en el momento actual, que hay más interconexión, siempre hay comercio. Y justamente el comercio implica movilización de personas, de animales, y eso pues nos va a seguir causando problemas. A través de toda la historia siempre nos ha causado ese tipo de problemas. Solo que ahora tiende a ser más fácil que se presenten, porque pues todo el mundo está comunicado con una mayor facilidad. Por ejemplo, si nosotros analizamos el caso del SARS del 2002 que sucedió en China, fue una epidemia. En ese tiempo, en el 2002, China no era todavía una potencia económica mundial, pero como se volvieron potencia, la gente empezó a viajar por todo el mundo. Y ahora pues sí se pueden regar las cosas, pues se han originado muchas cosas en la China, ¿cierto? Lo mismo que en África y todo, pero como hay más movilidad, pues eso es interesante, esas historias que se tejen alrededor de esas cosas de las pandemias. Una imagen aquí de una proteína globular, que quiere decir globular, algo así como que no es fibrosa, es alargada, ¿cierto? Globular quiere decir que sus tres ejes, largo, ancho y profundidad, más o menos son equivalentes. No superan 10 veces más largo que ancho, por ejemplo. Tienden a ser como eh, tirando a ser redondeaditas en general, no necesariamente redondas, porque eso no para nada parece redondo, pero se refiere a eso, lo de globular. Globular viene como de globo, de glóbulo. Entre las fibrosas, aquí hablábamos del colágeno, aquí en un tendón, aunque en el hueso también hay. En el caso del humano hay 31 colágenos distintos, o sea, no es que sea una sola. ¿Sí? Y se reorganizan dependiendo del tejido donde lo necesitemos, siempre en tejido conectivo. Ya yéndonos hacia la estructura más íntima molecular, se organiza en cadenitas, una triple hélice del colágeno. Sí, y la queratina, la que está presente en el pelo, en las uñas, sí, también es una triple hélice, pero aunque se ve parecido hacia lo lejos, pues obviamente los aminoácidos que contiene son distintos. Así se enrolle en triple hélice, pues la estructura definitiva es distinta a la de un cabello que la que se requiere para el tendón, pero sí son proteínas estructurales. Aquí está, por ejemplo, el colágeno. Colágeno. Sí, las tres cadenitas que esta tiene la característica de que repite glicinas. Cada tercer residuo es glicina. Prolina, histidina, glicina, serina, valina, glicina, glicina. Y la glicina característicamente es un aminoácido muy chiquitico. Y eso es lo que permite que se empaqueten muy bien estas triples hélices. Y ese es el secreto también de que les dé esa resistencia. Imagínense que uno puede agarrar de la mano a la novia, la jala y la novia no se desbarata. Si uno jala en una carrera que se pegue de un lado a otro, pues se va con todo el organismo, ¿cierto? Uno puede coger un animalito de la pata y lo levanta, no se desbarata. Es debido justamente al colágeno, que además de tener esta estructura que de por sí ya es fuerte, yéndose a la intimidad molecular, se organiza como se organizan los ladrillos de los muros, es decir, no así de esa manera como le llaman entrecruzada, ¿sí? Y esos entrecruzamientos le dan esa resistencia del muro. Yo no sé si los que construyeron muros se inspiraron
en el colágeno, ¿qué? Porque pues eso es mucho más antiguo que las construcciones, aunque eso no se podía ver, ¿no? Pero la idea es que ya viendo al microscopio se ven unos cordones de colágeno que son bastante fuertes, ¿sí? De hecho, hay personas o individuos que tienen deficiencias en alguna mutación en alguno de los colágenos y entonces pueden tener problemitas con el colágeno. Otro problema que puede surgir es que estos entrecruzamientos que se tienen que hacer, se necesita hacer unos puentecitos de dioxígeno y para eso se necesita la vitamina C. De ahí que en otros tiempos que no se sabía esto, pues quien era deficiente en su dieta de vitamina C, en el caso de humanos y primates y cuyes, pues obviamente sufrían una cosa que se llamaba escorbuto. Los demás animales no Deficiencia de tienen ese vitamina C. problema. Ujú. Sí, los cuyes no, porque, de hecho, los cuyes, igual que nosotros, tienen ese problema si se dedican a la crianza de cuyes. Ellos sí necesitan vitamina C. ¿Sí? Murciélagos, cuyes, primates, como nosotros. Los demás no. Una pérdida de dinero a cualquier otro animal darle vitamina C. La fabrica, es simplemente por eso. También se podría uno hacer una idea de cómo son los tamaños de las proteínas. De hecho, las proteínas son las moléculas quizás de las más grandes que hay así, pero de todas maneras siguen siendo moléculas. Son cosas, la misma palabra moléculas quiere decir cantidad muy, muy pequeña, muy diminuta. Eso es prácticamente invisible incluso a cualquier microscopio electrónico. Uno puede visualizar un virus, por ejemplo, pero porque es el conglomerado de muchas proteínas. Sí, aquí, por ejemplo, esa estructura icosaédrica es muy común en muchos virus de 20 caras, ¿no? El virus del mosaico del tabaco, por ejemplo, es típico, pero casi todos tienen esa característica en lo que llamamos la cápside. Están aquí en azul las proteínas, pero vámonos hacia acá, porque de estas vamos a hablar ahora enseguida. La mioglobina, una proteína que está en el músculo. Mio, pues, viene del griego, quiere decir músculo, ¿no? Y existe otra que es la hemoglobina, que es como un poquito más grande, como 4 veces más grande que la mioglobina. Las dos tienen que ver con el oxígeno, ¿sí? Pero no hacen lo mismo exactamente. Por aquí tenemos una proteína que podría tener funciones inmunológicas, la lisosima, importante. A veces uno dice que es que las lágrimas de cocodrilo, dice, uno ve a veces que el ganado llora también. No es que esté triste, es simplemente que las lágrimas contienen esta enzima que es bactericida. Sí, una defensa general para cualquier tipo de bacteria, ¿no? Entonces, mantener lubricado el ojo con lágrimas es bueno por esa razón. Aquí están los anticuerpos un poquito más grandes. Esta es una inmunoglobulina G. Hay unas más grandes todavía, como 7 veces esto. Y bueno, de todas esas tenemos, pero quizás la que más queremos producir para la inmunidad sea esta. Sí, pero vamos escalando en tamaños. La actina del músculo ya es una cosa grandota, gigantesca comparada con la mioglobina también del músculo, pero esta ya es fibrosa, ¿cierto? Aquí tenemos un pedacito de cromatina. Destacamos esto que está aquí como en rosado, son las histonas sobre las que se enrolla esto que está en azul, que es el ADN. Es un pedacito apenas del ADN. El ADN sí es la molécula definitivamente más larga de todas. En el humano llega a tener hasta 1 metro de largo el ADN de cada una de mis células. Y como tengo de papá y mamá, son 2 metros. 1 metro de papá, 1 metro de mamá. Aproximadamente es el tamaño en los mamíferos. En vegetales puede ser hasta 10 veces más grande, dependiendo del vegetal del que estemos hablando, en plantas superiores. Acá tenemos la miosina, que es la que interactúa con la actina. Y esto es una cosa simpática porque la actina tiene de por sí una estructura fibrosa. Es, digamos, de función estructural por ser fibrosa, pero interactúa con la miosina, que es globular. Mire esto que decía hace un rato. De aquí a acá no hay más, esa distancia que hay de aquí a acá,
no es más grande 10 veces que lo que hay de aquí a acá. Por eso se considera globular. Ella no es fibrosa. La idea es que al ser globular tiene funciones dinámicas. De hecho, esta es la que rompe el ATP para la contracción muscular, que se necesita ATP. Sí, pero la interacción entre las dos genera la contracción. Y bueno, y con otras también. Entonces, aquí es una cuestión, el músculo es una máquina bien simpática, entre estructural y entre dinámica. ¿Sí? Que uno a veces cuando hace esa explicación de que las estructurales son para estructura, fuerza, resistencia, y las dinámicas para cosas que requieren pues más fluidez, pero las dos cosas pueden estar interactuando, como en el caso del movimiento en los animales. Aquí tenemos un ribosoma, que es el corpúsculo o la maquinita donde se fabrican todas las proteínas. Sí, está hecho de ARN y proteínas. Es una mezcla de las dos cosas. Ya es una estructura bastante grande. Y acá tenemos una, para que nos ubiquemos, de las proteínas encargadas de captar la energía solar en los vegetales. Sí, ahí en el cloroplasto. Se llama fotosistema 2. De hecho, hay fotosistema 1, fotosistema 2 y otras proteínas similares. Esto que sucede aquí en la fotosíntesis va a ser muy parecido a lo que revisemos más adelantito. Creo que la próxima clase en la respiración, porque son fenómenos que suceden pegados a membranas. Quizás esta cosa gris que uno ve aquí nos indica eso. Eso está pegado a una membrana del cloroplasto en este caso. En el caso de las proteínas respiratorias serán la membrana de la mitocondria. Pero bueno, existen desde chiquitinas hasta grandes. Yo siempre les recuerdo a veces a los muchachos que el péptido más chiquitico, es decir, la cadena de aminoácidos más pequeña que conocemos es la oxitocina. Tan importante, ¿cierto? La hormona. Sí, es una hormona, pero también es un neurotransmisor. Si va por sangre es hormona, pero si va por sistema nervioso es un neurotransmisor, porque genera otras cosas, como por ejemplo el apego, el sentimiento maternal. Ya como hormona sí, pues genera la contracción uterina en el parto, en una relación sexual, la eyección de la leche en la glándula mamaria, pero también genera el apego, ya tiene una función como neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central. Esa tiene 9 aminoácidos. Y acá en el músculo hay una que tiene como 1800 aminoácidos, que es como la más grande en los animales, que es la titina. Sí, miren que no es tan famosa, pero es más grande que la mismísima actina que está allí. Ya. Bueno, eso en cuanto a tamaños. Ahora sí, veamos lo que nos interesa, relación estructura-función. Tenemos que tenerlo más o menos claro pues para poder abordar qué es lo que ya hacen ellas en el metabolismo. Como la estructura está hecha de muchos aminoácidos, si hablamos de cojamos un promedio, ¿cierto? No cogemos la de 9 ni la de 1800, una de 500, por ejemplo, la hemoglobina, 560 aminoácidos. Cada aminoácido en sí es mucho más complejo que una molécula de agua. ¿Por qué más complejo? El peso molecular de una molécula de agua es 18 y el peso molecular de un aminoácido puede tranquilamente ser 10 veces más grande. Entonces es más compleja. Y si además está hecha de muchas de esas unidades, una proteína, pues esto tenemos que abordar el estudio de la estructura desde, digamos, como varios niveles para poderlo entender. Por eso aparecen esas palabritas aquí. Hay una estructura que se llama primaria. Esto pues nos suena como una secuencia, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La idea es que todas las proteínas por lo menos deben tener hasta estructura terciaria, es decir, todas tienen primaria y secundaria y terciaria. Habrá unas que también puedan tener cuaternaria. Vamos a ver a qué se refiere esto. Aquí en un grafiquito más o menos se ilustra esa situación. La estructura primaria es simplemente la secuencia de aminoácidos. ¿Sí? Aquí pues se lo coloca de esa manera plegada, pues para que quepa simplemente. Podríamos hacer una línea larga, pero no nos cabría. ¿Sí? Ya cuando hablamos de estructura secundaria, sí, ya es un tipo de enrollamiento que presenta esa estructura primaria. En esa secuencia de aminoácidos se puede enrollar
en forma de este resortito que aparece aquí, ¿sí? Eso tiene un nombre especial, ahorita lo recordamos, pero imaginémonos un resorte de esos que tienen los lapiceros por dentro. Sí, podría organizarse de esa manera. Ya para evolucionar hacia una estructura terciaria, podríamos imaginarnos que cada uno de estos resortitos sea cada uno de estos como cilindros que se ve aquí. Pero miren que no es toda la estructura así. ¿Por qué? Porque estamos buscando configurar aquí una estructura globular, ¿cierto? Que no sea muy alargada. Sí, eso es lo típico de muchas de las proteínas. Entonces aquí hay este tipo de plegamiento, aquí hay un plegamiento aleatorio, ¿sí? Para poder conectar estos plegamientos que se ven como más ordenados. Ahorita vamos a ver por qué es que son tan ordenados. Y de hecho, con esto podría funcionar una proteína ya. De hecho, la mioglobina, que une oxígeno en los músculos, almacena oxígeno ahí, tiene una estructura terciaria, no puede ir más allá. Pero, por ejemplo, la hemoglobina sí puede tener una estructura cuaternaria. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tiene más de una cadena. ¿Sí? Aquí estábamos hablando de una sola de las cadenas. Aquí tiene 4. No es cuaternaria porque tenga 4. Con que tenga 2 ya se podría decir que tiene estructura cuaternaria. Pero hay unas que tienen 20, 40, 100 incluso cadenas de aminoácidos. ¿Sí? Entonces a esas ya se dice que tienen estructura cuaternaria. Sigue siendo una cosa tridimensional. Uno, a veces los libros les dice, esto es una cosa lineal, esto está ya una cosa en el plano y esto es algo tridimensional. De hecho, pues desde el principio puede ser tridimensional. Cada aminoácido ya es tridimensional en sí, pero es simplemente la forma que uno trata como de entender las cosas. Entonces, si yo tuviera una proteína en forma de estructura primaria, es decir, una cosa, secuencia de aminoácidos alargada, ella no es la que tiene la función. La función se da cuando ya tiene una estructura tridimensional, bien sea terciaria o cuaternaria, que le permite funcionar. Y a esa estructura tridimensional que ya le permite funcionar, le llamamos así, conformación. Entonces, aquí está el secreto. Se usa mucho esa palabra conformación en las proteínas. Ah, claro, esta tiene una conformación activa, a veces conformación inactiva. Depende, las proteínas tienen esa característica, pueden cambiar de conformación. En algún momento están trabajando muy activamente, en otro momento trabajan menos. ¿Por qué? Porque cambian la conformación. Bueno, ¿y cómo pueden hacer eso? Claro, pues la esencia de la vida está ahí, así lo decía Federico Engels. La forma de existencia de las proteínas es la vida. Ah, caramba, él aunque no era químico ni biólogo, entendía esas cosas ya, porque pues es gente que lee de todo, ¿no? Lo importante de la gente ilustre y que se atreve a escribir cositas de toda índole. Bueno, entonces, clave es conocer la estructura de las proteínas. Entonces, como es complicadito, la estructura no es tan sencilla, pues hubo que hacer muchas aproximaciones para poder entender lo que ahora entendemos. Entonces, una de las técnicas que se utilizó es la cristalografía de rayos X. Uno conoce más, es más familiar con los rayos X porque uno se fractura un hueso y va a radiología y le echan un candelazo de rayos X y queda impregnada la imagen del hueso roto en una placa fotográfica. ¿Sí? Resulta que esos rayos X también se puede usar con las moléculas para sacarles la radiografía, pero no es exactamente la misma forma la que se genera. Uno ve exactamente la figurita del esqueleto del animalito donde está la fractura, ¿cierto? Acá no, se generan una serie de manchitas, esos puntitos negros y unas manchas, esos oscurecimientos, ¿sí? Cada molécula tiene una identidad a través de esta técnica de cristalografía de rayos X. Y la determinación de las estructuras de las proteínas hasta los años 80 del siglo pasado se hizo con estas técnicas de cristalografía de rayos X. Es decir, los investigadores tuvieron que
idearse la técnica, interpretar el asunto, porque en los rayos X, igual que cualquier otro rayo de luz, porque también son fotones, sufren el fenómeno de difracción. ¿Sí? Cuando uno puede hacer ese experimento en la casa, ¿cierto? Coloca un vaso con agua y le mete un lapicero. Y resulta que la imagen que uno ve del lapicero que está sumergida en el vaso de agua está como partida con respecto al lapicero que sobresale por encima de la superficie. No es que el lapicero esté partido, ¿no? Simplemente que hay una difracción de los rayos de luz. Acá se usan rayos X, pues justamente para, dependiendo de cómo difracte los rayos de luz, ¿sí? La molécula que se está estudiando, pues se hace toda una interpretación matemática para deducir la estructura. Nunca hemos visto con nuestros propios ojos una molécula, es imposible verla, pero sí tenemos técnicas para deducir la estructura. Claro, quienes estudiaron esto y diseñaron esto, pues son los ganadores de los premios Nobel y gracias a ellos es que podemos entender cómo funcionan las proteínas y pues obviamente entendemos muchas cosas que se han derivado de ahí. Eso ha sido pues labores titánicas a veces. El que dilucidó la estructura de la insulina, por ejemplo, se tardó 18 años en hacerlo. Era una cosa compleja. Hoy en día se usan otras técnicas ya a finales del siglo XX. Así como también a uno le pueden hacer resonancias, también lo pueden usar con las moléculas de proteína. Simplemente se ve unos picos de absorción especiales y pues con la técnica química se deduce cuál puede ser no solo la estructura, sino la composición. También se usa. Y últimamente, ya a finales del siglo pasado, se diseñó la bioinformática. ¿Qué fue lo que hicieron acá? Simplemente diseñaron software especializados donde está introducida toda la teoría de la cristalografía de rayos X, resonancia magnética nuclear, de tal manera que hoy en día uno solo coge el teclado, pone una secuencia de aminoácidos, las letras de los aminoácidos, y le pide al software que le diga cuál es la estructura de esa cadena. Así no exista, porque es tanta la variedad de secuencias que pueden existir, es astronómico el número. Yo puedo idearme nuevas proteínas, pero ya la bioinformática me permite hacer en cuestión de minutos lo que tardarán años los que lo hicieron, los pioneros que lo hicieron en esa época, los que se quemaron las pestañas y hasta se quemaron su ADN, porque trabajar con rayos X les reportaba cánceres a estas personas. Muchos de ellos fallecieron por eso. ¿Sí? Entonces, ya estamos en un mundo en el que las cosas se han facilitado tremendamente. Uno ya no necesita hacer, purificar, extraer primero la proteína, purificarla muchas veces, años de diseñar pruebas químicas para ir haciendo las cosas hasta obtener los cristales puros, puros de la proteína y de ahí sí estudiar los complejos patrones de difracción de rayos X. Entonces, esto no sé de qué proteína sea, pero en algún momento vamos a ver el del ADN, que es supremamente sencillito. Sirve para otras moléculas también. Es que las proteínas son más complejitas que el ADN. Entonces, por eso salen ese poco de manchas. Quizás un experto cristalógrafo me pueda decir de qué proteína se trata o qué tipo de proteína podría ser. Pero hoy en día, en nuestra comodidad, como le digo, uno pone las secuencias y, bueno, van quedando. Ya el software es el que, con todo este conocimiento de estos titanes, nos dice, vea, la estructura es esta. Y lo bueno es que como de la estructura depende la función, podemos deducir qué función puede tener. Por eso es que se está tratando de diseñar, por ejemplo, vacunas a nivel de bioinformática. Es decir, pedirle al computador, bueno, ¿cuál sería la mejor vacuna para esta proteína? Ya que tenemos la secuencia de una determinada proteína y la podemos sintetizar más fácilmente gracias a esta gran herramienta. Pues en eso vamos. Hasta ahorita esto todavía está en fase experimental, ¿sí? Todavía estamos haciendo vacunas con virus inactivados y que son las mejores hasta ahora. Pero bueno, la cosa se tiene que ir poniendo cada vez mejor. Entonces, en materia de estructura, ¿cómo es el asunto? En primer lugar, la estructura primaria, que es simplemente la secuencia de aminoácidos.
que aquí están con los símbolos antiguos, ¿cierto? Alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esta ilustración aquí nos hace énfasis en que la unión entre cada uno de estos aminoácidos es una unión bastante fuerte. Sí, a esto se le llama enlace peptídico. De ahí que a todo el conjunto de aminoácidos unidos por enlace peptídico se le denomina péptidos. Y hay péptidos pues con 2 aminoácidos ya se llama péptido. Eso se le llama dipéptido. Si fuera de 3, tripéptido, tetrapéptido, uno puede ir avanzando, ¿no? Pentapéptido, oligopéptido, si es que son poquitos, pero si ya son muchos, ya se llama polipéptido, que eso es lo que puede ser una proteína. Pero acordémonos que algunas proteínas, además de esto, requieren de otras moléculas distintas. Entonces, no necesariamente un polipéptido ya es una proteína. Sí, habría que ponerle el grupo prostético, que es como se llama esa molécula que no es aminoácido. Entonces, esta es la más sencilla, ¿cierto? El enlace peptídico. Aquí hay algunas de las estructuras. Por ejemplo, tiene una cadenita, 2, 3, 4, 5 residuos de aminoácidos que se han unido a través del enlace peptídico, que son este grupito de átomos, CON, CON, CON. En realidad aquí tiene que haber un hidrógeno en este nitrógeno. No se lo ha colocado, tiene el defecto ese. Pero mire que tiene un enlace peptídico, 2, 3, 4 enlaces peptídicos, un pentapéptido. Es algo fácil de deducir, ¿cierto? Un dipéptido, es decir, 2 aminoácidos están unidos por un solo enlace peptídico. Es decir, si tengo un decapéptido de 10 aminoácidos, necesito 9 enlaces peptídicos. Lo interesante, lo que les decía hace un ratito, es que estos enlaces peptídicos son bastante fuertes. No es fácil que esto se rompa, por ejemplo, los puentes de hidrógeno que tenía el agua para unirse con otras moléculas de agua. No, esto es bastante fuerte. Entonces, estas cadenitas corresponden a los distintos aminoácidos que hay. ¿Sí? Es una tirosina, una cisteína, una serina, por acá una treonina, por aquí una isoleucina, los 20 nombres de los aminoácidos. ¿Sí? La idea es que en esa cadena, aquí ya están escritos todos, CONH, que era lo que no estaba arriba, CONH, CONH. Esto que aparece con estas R's en color verde se refiere a las distintas cadenas que puede haber. Entonces aquí es donde uno dice que esto es un número astronómico, porque puede uno tener cadenas son 20 aminoácidos para elegir, ¿cierto? Y uno dice, 20 aminoácidos no es mucho, pero lo que pasa es que si uno se pusiera a hacer, de pronto les recomiendo que hagan ese ejercicio, coger péptidos de 100 aminoácidos, ¿sí? Y ver cuántas posibilidades hay. ¿Cuántos péptidos puedo hacer con 100 aminoácidos de largo, pero con los 20 aminoácidos que hay? Por ejemplo, si yo les empiezo la tarea, el primer péptido, que todos tengan alanina, 100 alaninas, ese sería uno. El segundo podría ser 99 alaninas y una valina, pero acuérdese que son 20 aminoácidos. Todas las posibilidades de combinación resulta una cifra astronómica que hasta ahora, en los 5.000 millones de años que lleva la Tierra, no se ha agotado toda esa posibilidad. Y es difícil que se agote porque el número es supremamente grande. Entonces, por eso es que uno puede crear nuevas proteínas ahora con la ingeniería genética, justamente. Entonces, eso da múltiples posibilidades de nuevas proteínas y, obviamente, funciones, que es lo más importante. Luego pasamos hacia la estructura secundaria, ya un plegamiento. Plegamiento, los libros dicen que en el plano, pero esto no puede ser plano. Entonces, si esta cintica amarilla que yo tengo aquí indica los aminoácidos unidos mediante enlace peptídico, formando esa especie de resortico que vemos ahí, ¿sí? Esta fue la primera estructura que encontró Linus Pauling, un investigador que se ganó el premio Nobel por esto, justamente utilizando la técnica de
cristalografía de rayos X. Él encontró que muchas proteínas tenían esto. Y como muchas, fue la primera que encontró, le llamó alfa hélice. Pues a todos se le tiende a llamar alfa a lo que es lo primero, ¿cierto? Entonces Linus Pauling dijo eso y también explicó cómo era que esto era una estructura que se sostenía. Sí, claro. Él dijo entre esto que se ve aquí como en rojo, son enlaces, puentes de hidrógeno que se generan a lo largo del resortico, ¿sí? Para darle estabilidad, para que eso no se suelte. Y entonces, pues, eso ya le va dando algo de fortaleza a esos. Entonces, por esa descripción, él también encontró que habían hélices alfa que giraban hacia la derecha y hélices alfa que giraban a la izquierda. Y uno puede decir, ¿y que no es lo mismo? Fíjense que no, porque ustedes bien saben si van a empatar, por ejemplo, una manguera a una llave con agua, tienen que girar a la derecha porque la rosca es derecha. Pero si tienen que empatar una manguerita para el gas, tienen que girarla para el otro lado, es decir, la rosca es izquierda. Entonces, lo izquierdo no es derecho en el mundo tridimensional, incluso hacia un mundo microscópico como el caso de las biomoléculas estas. Entonces, claro, miren el ingenio de estas personas para poder detectar todas esas cosas y pues que eso tenga una trascendencia sobre lo que es la estructura de la proteína. Estos serán solamente tramos de la proteína. No toda la proteína iba a ser así, pero fue lo que más encontró. Figuritas que uno puede encontrar, ilustraciones en los libros. Sí, la alfa hélice, a hélice porque pues tiene forma de hélice, ¿cierto? Aquí las interacciones entre átomos, si uno la ve desde arriba, es decir, si se pudiera situar desde acá, vería como un huequito aquí del resortico, modelitos que ellos han hecho. La idea es que la mayoría son los mismos enlaces peptídicos que están aquí, los que permiten formar puente de hidrógeno con la otra vueltica de la hélice, porque eso da vueltas, ¿no? Imagínense ustedes un resorte de lapicero. Él pues se sostiene por su material, acá es por puentes de hidrógeno. Aquí está la ferritina, ¿sí? Un pedacito, que tiene varias porciones de alfa hélice, ¿sí? Pero si esto fuera un alfa hélice alargada, alargada, alargada y no hubieran estos puntos de quiebre, estos plegamientos aleatorios que no son alfa hélice, que también se pueden detectar con cristalografía de rayos X. Si eso no fuera así, pues sería una proteína fibrosa. Pero esta ferritina obviamente es una proteína globular con esa función dinámica de almacenar hierro. Sí, es muy común en algunos vegetales, pero nosotros también la tenemos. ¿Sí? Pueden darse superhélices y esto ya pueden ser fibrosas. Sí, de hecho, en la hélice de colágeno él encontró 3. Él también dedujo la hélice de colágeno. No en vano, pues le dieron 2 premios Nobel a Linus Pauling, ¿no? Por lo duro que era para hacer esas cosas. Este está en la queratina, miren. Sí, la del pelo, la de las uñas. Y en las queratinas, adicionalmente, si esto fuera una digamos, una cadena polipeptídica, es decir, una cadena de aminoácidos. Un aminoácido muy común es la cisteína, que contiene azufre. Puede permitir la formación de estos puentecitos de disulfuro, que son mucho más fuertes que los puentes de hidrógeno. Sí, porque son enlaces covalentes. Un puente de hidrógeno, pues, no es de tanta energía. Entonces, pues, aquí hay un ejemplo bastante simpático. Esto puede, si uno lo somete a algún agente químico, puede romper estos puentes de disulfuro, es decir, cuando se reducen, es decir, entran estos hidrógenos aquí, ya no hay esa interacción, la estructura de la proteína puede cambiar y puede cambiar de forma, pero puede restaurarse también porque si la proteína se vuelve a encontrar, pues se pueden restaurar los puentes de hidrógeno. Este ejemplo es típico de una persona, por ejemplo, que tiene cabello lacio y con algunas sustancias químicas en el sitio donde los peinan, les hacen los churitos. O lo contrario. Sí.
los rizados se pueden hacer alisar el pelo. Ya saben que eso no dura, sino que con el tiempo vuelve a su estado natural, porque depende de la naturaleza de la proteína cómo viene, sino que pues el humano es caprichoso, ¿cierto? En el pelo no hay problema que yo sea rizado, que sea lacio, pero ¿qué tal una proteína de mi interior que haga cosas importantes? Yo no le puedo hacer esto porque voy a dañar una función que puede ser vital, ¿sí? Entonces, no confundir esas cosas ahí. Actina y miosina también son de estas fibrosas que tienen alfas hélices. ¿Sí? Aquí está ya una actina, estas cabecitas son las miosinas, esta es actina, y el diseño, ¿no? También en forma de ladrillitos en el músculo, ¿sí? No solo para el colágeno funcionaba, también está funcionando aquí para actina y miosina. O sea, el músculo también es una estructura. De hecho, ayuda mucho al esqueleto a dar estructura, además de que le da movimiento. Entonces, esa es una cosa mágica, pues, que tienen las proteínas, imagínense. No solo nos dan resistencia, sino movimiento al tiempo. Posteriormente encontraron una segunda estructura. Este mismo señor Linus Pauling la encontró. Ya le llamó beta, pero ya tenía una estructura que no era como de resortitos, sino como laminitas paralelas o antiparalelas. ¿Cómo así que paralelas o antiparalelas? Porque es que cuando uno pone las cadenas de aminoácidos, siempre las escriben desde el extremo amino hasta el extremo carboxilo. Acuérdense que está hecho de aminoácidos, amino y ácido. Ácido es el carboxilo. Siempre se escribe el amino a la izquierda y el carboxilo a la derecha. Entonces, dependiendo si la otra que va paralela va en la misma dirección, pues se llama paralela, pero si viene al contrario, pero también paralela, se llama antiparalela. Y pues no necesariamente son dos nomás, pueden ser grupitos de hasta más, simplemente para resaltar que también hay la formación de puentes de hidrógeno. Sí, aquí destaca pues las posibilidades de uniones, los que son antiparalelas. Aquí las flechas indican que va en las dos direcciones. Uno va amino carboxilo y otra carboxilo amino, y en esta pues irían de amino a carboxilo. La idea es que una u otra permiten la formación de puentes de hidrógeno y les da estabilidad también. Es decir, no solo el resortico de las alfa hélices da buena estabilidad, esta estructura también la da. ¿Sí? Aquí tenemos una estructura antiparalela, ¿sí? Donde los puentes de hidrógeno se establecen aquí, esto que está señalado en rojo. Miren que ya no hay dos cadenitas, sino hasta 4 en este caso, ¿sí? Y de manera paralela, es decir, aquí hay como un esquema de cómo es que vienen antiparalelas, sería en este caso. La que es paralela, sí, que todas van en el mismo sentido, los puentes de hidrógeno se hacen en otra inclinación, pero también son fuertes, sino que esta estructura permite de pronto algo de elasticidad. De hecho, la proteína elastina tiene una estructura parecida a esta. Por eso es que uno puede, digamos, tener elasticidad en los cartílagos, en lo que uno pueda mover. Uno tiene algo de elastina en la piel también. ¿Sí? Por eso uno puede estirar en cierta medida la piel cuando es un organismo joven. Si uno va envejeciendo, pues ya la cantidad de elastina que tiene ya va deteriorándose, y de hecho, pues si le revientan un barro a un ancianito, él ya como que no vuelve al puesto, a lo mejor le queda una cicatriz todo maluca. Sí, tiene que ver con la estructura y pues de hecho con la reposición que se haga de las proteínas. Todos los procesos a medida que el animal va envejeciendo, pues también van perdiendo vitalidad. Sí, tarde o temprano, ya saben, pues es inevitable el final, ¿no? Aquí está la de la seda que les mencionaba hace un rato. Aquí habla de 5 cadenitas, todas en lámina plegada beta. Pero no sé si ustedes conocen la seda, un traje de seda, por ejemplo, una camisa, un vestido de seda para una mujer. Es tan fina la textura del tejido que uno puede, un vestido de una mujer, guardarlo en el puño de la mano, algo que una prenda de algodón no permite, porque esto es bastante delgado, pero a la vez resistente. Esa es la gracia de la seda. ¿Sí? Y pues claro, tuvo toda
cuestión de comercio en otras épocas. Hoy en día pues ya poco se habla de eso, ¿no? Pero sí hizo parte de la historia. En las hojas plegadas beta se pueden presentar giros, es decir, lleva una dirección, pero si da la vueltita, claro, ya la cadena queda de manera antiparalela cuando da la vuelta, pero permite la formación de puente de hidrógeno. Eso es típico de las hojas plegadas beta, permite la formación de giros beta. ¿Sí? Y en los libros lo dibujan de esta manera. Una hoja plegada beta, otra. Si se dan cuenta las estructuras tan simpáticas que se pueden formar. Y obviamente necesitamos de estos giros beta. Sí. Precisamente para que se puedan organizar en forma de hoja plegada beta. Entonces, esas estructuras que ustedes ven así, típicamente se pueden ubicar sobre membranas. Es decir, una membrana que tiene bicapa fosfolipídica se ubica aquí, de tal manera que estos giros beta queden hacia el interior o hacia el exterior de lo que la membrana esté protegiendo. Puede ser el fluido extracelular y el intracelular. Es decir, hay estas cosas que sobresalen y tienen alguna funcionalidad. Esto quizás le da estructura a la proteína, pero esto da alguna funcionalidad. ¿Por qué les digo eso? Miren un anticuerpo, es decir, una inmunoglobulina, un pedacito de inmunoglobulina. Tienen sus giritos beta aquí, sus láminas plegadas beta, pero esto que está resaltado aquí en rojo, los giros beta justamente son los que tienen la posibilidad de unirse al antígeno, es decir, los que reconocen esa molécula extraña a la que hay que unirse e inmovilizar. Entonces, pues, miren lo importante que es eso, que existan esos giros beta. Esto es típico, pues, como dice aquí, de algunas inmunoglobulinas o incluso proteínas que están en superficies de membranas, pues quiero decir, ¿cierto? Que esto puede recibir señales hormonales o ser transportadores de sustancias. ¿Sí? Vayamos un poco más allá. Estructura terciaria. Ya es el plegamiento tridimensional. Y aquí tenemos un ejemplo de la mioglobina que el tiempo nos permite, hablamos un poquito. ¿Sí? Hojas plegadas beta, cadenas alfa hélice, sí. Globular, ya es tridimensional. ¿Por qué? Porque esto puede estar orientado en este plano, pero alguna de esta cosa puede ir hacia atrás o esta salir hacia adelante, ya da tridimensionalidad. Esta proteína además tiene aquí algo extraño. Ese algo extraño que tiene es un grupo prostético, es decir, no son aminoácidos. ¿Por qué? Porque es una proteína conjugada. La mioglobina es una ferroporfirina, contiene el grupo hemo, ¿sí? De la mioglobina. Entonces, aquí tenemos una estructura ya tridimensional, terciaria, ¿no? Aquí tenemos un receptor de las células de nuestros linfocitos T, los receptores CD4, que son aprovechados por el virus de la inmunodeficiencia humana para poder ingresar a la célula. Miren que tiene porcioncitas. Hay muchas láminas plegadas beta que se pueden visualizar aquí. Las ponen de distinto color porque cada trocito son lo que llamamos dominios. Se habla de dominios en los pedacitos que tiene una estructura de una proteína. Es como si le llamáramos en un animal, por ejemplo, a las piernas, a cada pierna un dominio. El dominio pierna izquierda, dominio pierna derecha. En el caso nuestro, dominio cabeza, dominio brazo. ¿Sí? Cada porcioncita que tiene una funcionalidad en la proteína se le llama dominio. Puede que este dominio sea el que recibe al virus, pero este dominio de acá puede ser el de anclaje en la membrana. Uy, este puede tener función enzimática, etcétera. Entonces se habla mucho de los famosos dominios. Bueno, ¿qué ha ido sucediendo mientras se fueron formando estas estructuras? Pues inicialmente la cadena de aminoácidos se une a través de los enlaces peptídicos que decíamos que son muy fuertes, muy resistentes. Sí.
que aparecen a veces puentes de disulfuro en las cisteínas, que es un aminoácido muy común en las proteínas, que son covalentes. Estos enlaces son fuertes, ayudan a darle como la estructura que no se va a desbaratar fácilmente en la proteína. Entonces, estos enlaces fuertes son típicos de las estructuras primaria y secundaria, quizás, no va más allá. Pero a medida que se va avanzando de primaria a secundaria y después a terciaria, van apareciendo otras fuerzas más débiles, pero no menos importantes. Porque es que si todo fuera enlaces fuertes entre las proteínas, no tendrían ese dinamismo que presentan muchas de las proteínas. Entonces es importante que aparezcan también unas fuerzas que son no covalentes, es decir, más débiles, como los famosos puentes de hidrógeno. Ya los habíamos recordado con el agua, pero acá también los vimos en las alfa hélices, en las hojas plegadas beta, etcétera, o en los plegamientos aleatorios también se presentan. Y también pueden aparecer unas interacciones un poquito más debiluchas que los puentes de hidrógeno, pero importantes también, que son los puentes salinos. ¿Y eso a qué se refiere? Si uno recuerda la sal común de la casa, el cloruro de sodio, el uno tiene carga positiva, el otro carga negativa, es decir, atracción de cargas opuestas. A eso se refieren los puentes salinos. Ahorita vemos un diagrama sobre eso. También aparecen interacciones hidrofóbicas mucho más débiles y también aparecen las famosas fuerzas de Van der Waals también débiles. Esto lo vemos mejor en un dibujo. ¿Sí? La idea es que simplemente desde la estructura primaria hasta que se forma la cuaternaria, pues es lo que va a permitir que vayan apareciendo cada vez este tipo de fuerzas cada vez más débiles y eso va a ser importante. Aquí en este esquema, que no necesariamente es la forma que tiene una proteína, es simplemente una figura que nos muestra los tipos de interacciones que hay. ¿Sí? Y el primero de todos sería, si nosotros tomamos esto como la cadena polipeptídica, esta cintica azul, pues aquí está el terminal amino y si la seguimos hasta llegar al final encontramos al extremo carboxil, ¿cierto? Eso está unido por enlaces peptídicos que son los más fuertes. Estamos hablando entonces de la estructura primaria, esa sería la cintica azul. ¿Sí? Pero si vemos aquí este pedacito, nos está diciendo que esta dio una vueltita por acá y permitió la formación de estas líneas punteadas que son puentes de hidrógeno. Entonces, ¿por qué? Porque se formó una porcioncita de la proteína en forma de hoja plegada beta, porque una proteína puede tener de todos los tipos de estructuras. Depende de la proteína. ¿Sí? Por acá pueden aparecer esto que decíamos que también puede suceder, que son las interacciones hidrofóbicas. ¿A qué se refiere eso? Las cadenitas que no participaron en el enlace peptídico, porque siempre esos R's que mirábamos en verde en la primera estructura, ¿sí? Algunas son hidrofóbicas, es decir, son como el aceite, huyen del agua, se agrupan entre sí. Y ese agrupamiento presionado por el agua, porque esto está en contacto con el agua, es el agua la que lo obliga a la proteína a que se pliegue de esa manera. Ellas se tratan de esconder y hacen interacción hidrofóbica. ¿Sí? Aquí se puede ver porque estas cadenitas de esos aminoácidos particulares, como alanina, como leucina, como valina, acá hay otra alanina, tienen esa característica. ¿Sí? También se pueden presentar enlaces peptídicos sin necesidad de que haya una hoja plegada beta o una hélice alfa. En cualquier lado donde haya enlace peptídico se puede, y este puente de hidrógeno ayuda como a juntar a estos residuos para que se forme esta especie de dominio aquí como globito que se forma. O sea, es la secuencia de los aminoácidos presionado por el agua lo que determina cómo es que se va a plegar. Esta cosa es como que en cierta medida espontánea. Si continuamos, por acá podemos encontrar, ¿sí?, otro enlace puente de hidrógeno, pero ya no entre
entre los enlaces peptídicos que estaban aquí, sino entre sí enlace peptídico, pero una cadenita de las que no participan en enlace peptídico. Entonces también se pueden presentar. O se puede presentar también entre, como en el lado de acá, entre dos cadenitas de esas que no participan en el enlace peptídico. ¿Sí? Entonces eso genera, pues imagínense las posibilidades que hay con el cálculo que les trataba de decir que podrían hacer, todas las posibilidades que existen. ¿Sí? Aquí aparece un puente salino. Miren, hay cadenitas laterales de aminoácidos que algunas son negativas, como en este caso del ácido aspartico, y otras que son positivas, en este caso la lisina. Son 20, pues yo las manejo porque pues las conozco. Sí, ustedes podrían mirarlas si gustan en los libros a ver de cuáles es que estamos hablando. Entonces, si uno tiene carga positiva y otro carga negativa, pues hay la normal atracción de cargas, que es una atracción un poquito menos fuerte que la del puente de hidrógeno, pero sí es la que le sigue en fortaleza. Ya las hidrofóbicas son un poco menos, ¿cierto? Acá hay otra interacción hidrofóbica que se presentó, un par de leucinas. Y aquí hay un puente de disulfuro, porque estas son cadenas laterales de cisteína. SH sería cuando no están unidas, pero miren, se formó ese puente SS de un aminoácido de acá con este aminoácido de acá. Esta es una unión no tan fuerte como el enlace peptídico, pero es la que le sigue en nivel de fuerza. Luego están los puentes de hidrógeno, que son débiles. Si hay muchos, pues dan fuerza. ¿Sí? Las interacciones hidrofóbicas, cada vez menos. Aquí esta cadena terminó en una alfa hélice, miren, distinto a hoja plegada beta, pero también permite la formación de puentes de hidrógeno y también da estabilidad. ¿Sí? Y otra de las cosas que aparece ahí son las famosas fuerzas de Van der Waals. ¿Por qué famosas? Porque Van der Waals fue famoso, bueno, no tanto por eso, sino porque es algo que es bastante sutil. Son las más débiles de todas. Pero justamente el secreto de las proteínas que desempeñan funciones dinámicas como estas globulares es ese, que pueden modificar su conformación, es decir, cualquier cosa que las perturbe, por eso reaccionan y reconocen cositas, ¿sí? Vamos a ver ahorita las enzimas que reconocen cosas. Por ejemplo, hay una molécula transportadora de oxígeno, pues tiene que saber reconocer el oxígeno y saberlo unir. Y al unirse, tiene que cambiar la conformación para que haga algo, ¿sí? Eso está vivo prácticamente, la esencia de la vida está allí. Ah, bueno, entonces, ¿dónde están esas misteriosas fuerzas de Van der Waals? No sé si a ustedes les ha pasado, pues yo creo que sí. El día que se compran un cuaderno nuevo para alguna cosa, cuando hacían eso, ¿sí? El cuaderno está tan nuevecito, pues que no ha sido abierto todavía. Resulta que a veces uno pasa una página y se le han ido dos. ¿Sí? Esas fuerzas solamente se manifiestan cuando hay bastante proximidad. Puede suceder entre dos laminitas de vidrio. Si cogen dos vidrios un día que el vidrio está pulido, ¿cierto? Uno pide unos vidrios al vidriero para ir a reemplazarlos en una ventana y si uno va a jalar, de pronto los puede partir. Tiene que deslizarlos. Se siente que hay como no es que le haya puesto ningún pegamento el señor de los vidrios, es por la cercanía que se manifiestan las fuerzas de Van der Waals. Si usted despega el vidrio, despega los billetes del banco que le dieron nuevecitos, pues cuando son demasiado nuevos toca frotarlos bien para que no vaya pegado el uno con el otro. También puede pasar. Sí, todas las superficies tienen eso. Son las fuerzas de Van der Waals. Es decir, aquí en esta proximidad puede manifestarse las fuerzas de Van der Waals. Por acá también, por acá también. Aquí no hay ningún enlace particular. Es simplemente la proximidad. Pero como están, si está bien cerca, adquiere más fuerza. Pero si ya se aleja un poquito, pues ya no hay fuerzas de Van der Waals aquí en esta distancia. Pero aquí tal vez sí. ¿Sí? Entonces, todo ese conjunto de fuerzas contribuye a la conformación de la proteína.
Y finalmente terminamos en esta cuestión de la estructura, en la estructura cuaternaria, que decimos que debe tener por lo menos 2 cadenas polipeptídicas o 2 subunidades, también las llaman los libros, ¿cierto? Cada una tiene su tridimensionalidad. No es que pasemos a una cuarta dimensión, no, sigue siendo tridimensional, no conocemos ese mundo, el de 4 dimensiones no hay, pero es simplemente porque tiene 2 unidades o 2 cadenas polipeptídicas o 3 o 4 o 50 o 100, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Esta enzima que se encarga de hacer el ATP en la cadena respiratoria, ¿sí? Tiene varias subunidades, como 7. Veamos otros ejemplos. ¿De dónde salen estos dibujitos? Justamente con la bioinformática ya podemos, uno puede pedir al software, por favor, deme la estructura de cualquier proteína que yo quiera, de hemoglobina. Me muestra, miren, aquí están algunas alfas hélices, hojas plegadas beta, plegamientos aleatorios, me muestra toda la estructura, ¿sí? La hemoglobina, que es de la que vamos a hablar enseguida para entender un poco más esta cuestión de la estructura. Y aquí está la proteína la proteína S del SARS-CoV-2, del virus. Tiene esa estructura. Ya le conocemos todas esas cosas. La idea es que si no hubiéramos conocido estos avances de la bioinformática, pues no hubiéramos podido conocer esto y no hubiéramos podido hacer una vacuna tan rápido como la hicimos. ¿Sí? Que antes eso tardaba mucho tiempo. No, en cuestión de 6 meses ya estaba lista la vacuna. Son ventajas que nos ha dado pues el conocimiento de estas cositas. Esa imagen es simpática porque aparenta ser algo distinto y cuando se acerca vemos que es otra cosa. Quizás algo así le puede pasar a una proteína. Tiene sus partes, tiene sus dominios, pero el conjunto también es funcional. Bueno, este es pintor Ocampo. Tiene muchas pinturas así, todas simpáticas. Ustedes las podrían ver en algún momento. Bueno, y démosle una miradita a esto hasta las 4 y tomamos un break. Charlamos un ratico. 2 proteínas que son importantes para que afianzar estos conocimientos y para que entendamos lo que viene más adelante, que son las enzimas. La mioglobina y la hemoglobina. Las dos tienen que ver con que se unen al oxígeno. ¿Sí? La mioglobina, por su parte, dice que almacena oxígeno y la hemoglobina que lo transporta. Las dos se unen. Bueno, entonces, ¿por qué la una? Pues uno puede entender esto, ¿cierto? Almacenar es guardar. Transportar es, por ejemplo, pagarle yo a un piallo para que me lleve la mercancía a un sitio donde se puede guardar. El piallo sería la hemoglobina y de pronto el almacén es la mioglobina. Son cosas distintas, aunque las dos pueden albergar ese oxígeno. Las dos tienen esta característica, son proteínas conjugadas. Y veamos la mioglobina, que es la más chiquita, y luego pegamos el salto a la hemoglobina. ¿Sí? Es una sola cadena polipeptídica, tiene sus características, su tamaño, todo está hecho de alfas hélices, obviamente que pega sus quiebres. Y aquí tenemos el grupo prostético, que es el grupo hemo, que contiene hierro. ¿Sí? Está presente en el músculo, cualquier músculo, pero quizás la tienen más los mamíferos buceadores, las ballenas, sí, más que todo. Por eso se la estudió en los cachalotes, un tipo de ballena que se utilizó para estos experimentos. Bueno, el que dedujo, los Kendrew y Perutz que dedujeron esas estructuras, pues también se ganaron un premio Nobel, que era importante la proteína. Aquí se puede ver como la figurita, el grupito hemo, pero miremos lo importante de eso. Ese grupo hemo, es decir, lo que no son proteínas, contiene hierro, ¿sí? Unido a, si uno pudiera, uno con la imaginación puede, ¿cierto? Este nitrógeno que está aquí, unido a estos 1, 2, 3, 4 carbonos y un nitrógeno, a este se le llama pirrol, así lo llamaron los químicos, porque acá hay otro pirrol y otro pirrol. Hay 4 pirroles. Se dice que el grupo hemo es un tetrapirrol sustituido. ¿Por qué tetra? Pues porque tiene 4
pero aquí tenemos otros carbonos que une a los pirroles formando esa estructura, como de anillos. Y estas cadenitas son típicas del grupo hemo. ¿Sí? Metilvinil, metilvinil, metilpropiónico, propiónico, metil. Esto siempre se presenta en los grupos hemo, bien sea de la hemoglobina o de la mioglobina, es el mismo. ¿Sí? Es una anillo de ferro porfirina. Y el hierro es importante ahí. Los hierros se pueden, como son metales de transición en la tabla periódica, ellos no solamente pueden dar electrones, que como metales les gusta dar electrones, también pueden formar enlaces covalentes. De hecho, puede formar 6 enlaces covalentes coordinados, que son cosas especiales de los metales de transición. Y los simpáticos, que cuando los forman, las estructuras que forman interactúan con la luz de tal manera que generan colores. Justamente esto da color rojo, lo que le da el color rojo al músculo, a la sangre, etc. Si aquí hubiera cobalto, tendríamos color azul. De hecho, existe una vitamina, que es la vitamina B12, que tiene ese color. Si aquí hubiera magnesio, daría color verde, que está en la clorofila. Es decir, es un modelo que funciona en muchas estructuras vivientes, no solamente acá. ¿Sí? Porque hablamos el mismo lenguaje, así nos veamos distintos. Somos como hermanos en muchas de esas características. Entonces, el hierro tiene que estar en estado ferroso, dice. Ustedes recuerdan por allá en el colegio. Ferroso y férrico. Cuando el hierro está en estado +2 es ferroso y cuando está en estado +3 es férrico. Resulta que si llega a oxidarse a +3 no se puede unir al oxígeno. Habría problema. Entonces, esto tiene que estar protegido de la oxidación. Ahorita vamos a ver cómo lo logra. Si llegara a oxidar, no me sirve para unirse al oxígeno. Por eso se localiza en una grieta de la proteína, justamente, ¿sí? Un bolsillito especial. Veamos a ver. Ahí está el mismo grupo hemo ya en otra forma de presentación. Y si lo quiere más abullonadito, pues también nos lo presentan. Ahora hay muchas ayudas que uno puede encontrar. Veámoslo aquí. Entonces, ya en el contexto de la proteína, acuérdense que este grupito hemo solo era parte de hace parte de toda la proteína. La proteína tiene ese poco de cadenas alfas hélices. ¿Sí? Aquí tenemos solo el plano del hierro del hemo. ¿Sí? Se lo destaca. ¿Por qué? Porque como él se puede unir a 6 cosas, por un lado se puede unir al oxígeno, justamente, que es el que se necesita, y por otro lado se une también a una de las cadenas laterales para no soltarse pues de la proteína, ¿sí? Porque es un grupito aparte, pero está fijo ahí por un enlace covalente, entonces no se suelta. Pero el sexto enlace covalente coordinado lo usa para unirse al oxígeno, ¿sí? Y en el bolsillito donde está hay un residuo de un aminoácido que se llama histidina en un lado y del otro lado hay otra histidina. Son especiales esas histirinas. Está metido entre 2 histirinas. Ahí está el bolsillito. Y están ubicadas de tal manera que solamente puede entrar muy bien el oxígeno por los ángulos que tiene. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el agua, eso tenía un ángulo de 104 grados, ¿cierto? Entonces ese ángulo específico es el que permite que entre aquí. Si fuera otra cosa, difícilmente va a entrar. Ahorita miramos ese análisis. En la siguiente solo vamos a destacar, creo que este pedacito, pero ya sabemos que eso está metido entre 2 histirinas. Hay una histidina que es muy cercanita, se llama histidina proximal, por los conceptos anatómicos, ustedes lo conocerán. Y la otra que está un poco más lejos es la distal. Está distal de tal manera que no le permite unirse directo al hierro, deja el huequito para el oxígeno. Como está de bien hecho eso. Entonces aquí nos muestra un pedacito de la mioglobina, ¿cierto? Estas son las cadenas alfa hélice. Aquí está la histidina proximal unido al grupo hemo, que sería esta cosa plana, y el hierro. Y aquí está la histidina distal y el huequito para que se meta el oxígeno. ¿Sí? Pero no es magia, la cosa tiene que ver con ángulos y cosas. Aquí en este plano aparece solo ese pedazo del plano del hemo. Aquí están los 4 pirroles, el hemo.
la histidina proximal, y por el otro lado, pues por donde entra el oxígeno, en ese ángulo tiene que hacerlo, ¿sí? Entonces el plano del hemo metido en el bolsillito, agarradito a la histidina proximal, la distal no alcanza a salir aquí porque está muy lejos, ¿no? Es por el acercamiento. Resulta que si tuviéramos el hemo solito, sin el contexto de la proteína, es decir, de esas cadenas alfa-hélices, este señor, el monóxido de carbono, se une con una afinidad 32,000 veces superior a la afinidad que esto tiene por el oxígeno. No tendríamos nada que hacer ahí. ¿Sí? El monóxido de carbono, de hecho, es bastante tóxico. Una de las modalidades que utilizan los jóvenes de los países desarrollados para suicidarse. Poner el escape dentro del carro y, bueno, la muerte dulce. No tan, sí, algo así como hipoxia, porque las proteínas que se unen al oxígeno pues están inhibidas por la presencia de este monóxido de carbono. Entonces la idea es eso, que el monóxido tiene que entrar en este ángulo, ¿sí? Pero en el contexto de la proteína, es decir, donde están las histidinas y esto metido en el bolsillito de la proteína, ese ángulo no le es posible, este ángulo en 90 grados sobre él. Le tocaría entrar como le tocó al oxígeno, que lo hace de esa manera, por su propio ángulo que tiene la molécula. De tal manera que eso que era 32,000 veces más afín, ahora ya solo es 200 veces más afín. Caramba, pero 200 todavía es un problema. De hecho, uno no puede ponerse a calentar el carro en el garaje media hora sin abrir la puerta, porque pues puede tener problema, así sea la moto. Si uno no debe hacer esas cosas dentro de la casa. ¿Sí? Monóxido, pues nos puede pasar factura ahí. Entonces sí, el oxígeno sí cabe como es porque está diseñado para eso. Aunque en la atmósfera hay algo de esto, pues obviamente es mejor buscar ambientes no tan contaminados. Uno siempre busca donde haya más cantidad de oxígeno para que así sea mayor la presencia que es, así exista la presencia pues de monóxido de carbono, sea mayor, digamos, la presencia de oxígeno. Ahí por competencia pues puede ganar. Hay dibujitos, donde alcancemos a mirar esto en unos 10 minutitos. El grupito hemo, aquí, resulta que cuando se une el oxígeno, como esto está unido a la histidina proximal, aquí está el enlace, está como jalonando ese hierro para allá, ¿cierto? Pero cuando llega el oxígeno, porque hay momentos en que la mioglobina no está unida al oxígeno, porque a veces no hay, y cuando llega el oxígeno se une. Y pues obviamente cuando llega, esta flechita indica que lo jalona un poquito al hierro, lo trae sobre el plano del hemo, que estaba un poquito salido porque esta cadena lo jala. ¿Sí? Miren que hay un movimiento minúsculo, 0.029 nanómetros. O sea, 0.29 Armstrong. Es casi nada, dirá uno, pero es importante para la función. Es que son moléculas, ¿cierto? No es una cosa grande. A ver, esto mencionémoslo aquí porque lo necesitamos ahorita para las enzimas. Ahorita que nos demos un pequeño break. Solamente recordemos la forma de la gráfica que está aquí. No le paremos bolas a estas dos cosas. Después vemos que es esto, un plano cartesiano, una forma que los matemáticos llaman hiperbólica y otra forma que se parece a la letra S, sigma en griego, ¿sí? La que se parece a la letra S pues, se llama sigmoide e hiperbólica. ¿Sí? Entonces, simplemente tener en mente esas dos formitas para ver que esta estructura que está aquí es la forma hiperbólica, no es la S. Eso es típico de la mioglobina. ¿A qué se refiere esto? Que cuando a la mioglobina la ponemos en contacto con el oxígeno, ¿sí? Aquí sí ya veamos qué quiere decir cada uno de los ejes. Aquí tenemos presión del oxígeno, presión parcial de oxígeno. ¿Por qué presión? Es como decir la cantidad de oxígeno que le ponemos, pero como es un gas,
toca ponerlo a presión, así como el gas que le llevan a uno a la casa en libras, pero es libras de presión. Entonces, entre más presión, más oxígeno, ¿sí? Y por el lado de acá, saturación con el oxígeno. Es decir, cuánto oxígeno ha captado esa mioglobina. Lo que observaron fue eso. Entre más oxígeno le pongamos, pues, obvio, le gusta unirse y se llena con relativa facilidad, porque con poquita presión de oxígeno, con solo 2.8 milímetros de mercurio, o TOR, por Torricelli, el que se inventó esta cosa, el descubridor del barómetro, bueno, hasta la mitad de las moléculas ya están llenas con oxígeno, cuando apenas tenemos esa pequeña presión. Si la aumentamos un poquito más, casi todas se llenan, es decir, se satura con mucha facilidad. Y bueno, en el contexto ya fisiológico, ¿qué significación tiene? Pues resulta que en los tejidos de un animal, por lo general, estamos por encima de 20 milímetros, y eso cuando el animalito está muy exhausto, está en una carrera del caballo, por ejemplo, se ha podido bajar hasta esto, ¿sí? De pronto en una hípica bien brava puede bajar un poco más acá, ¿sí? En un animal que bucea, claro, va a bajar mucho, porque imagínense ustedes una ballena que se sumerge una hora, salió a tomarse sus bocanadas, entonces se le va a ir bajando su concentración de oxígeno. Solo cuando ha bajado mucho, pues es que la mioglobina que tiene el oxígeno lo puede soltar. Miren que si bien para acá es que se va saturando, si voy bajando la presión, se va desaturando, es decir, lo tiene que soltar. Pero miren que no lo suelta con facilidad. En unas condiciones normales del animalito tranquilo, por ahí pastando, trotando, casi que no le exigimos a la mioglobina que suelte. Pero de pronto en una carrera bien brava, ay, tal vez que sí. O en el buceo, por eso es que esto lo hicieron con los animales buceadores. De hecho, esta es la presión que uno tiene en los pulmones, ¿no? De pronto la presión atmosférica de oxígeno es como 120, 140, dependiendo del sitio donde yo esté, si estoy a nivel del mar o si estoy en otro lado. Entonces, es típico, cinética hiperbólica, lo que indica que la mioglobina, oxígeno que ve, oxígeno que agarra, porque está hecha para almacenarlo. Ah, esa va a ser una diferencia con la hemoglobina. Estos son los datos pues, que aparecen de ahí. Este se llama el P50, es decir, la presión parcial de oxígeno que es capaz de saturar la mitad de las moléculas de mioglobina. ¿Sí? Entonces, entre más chiquito el P50, más afinidad tiene por el oxígeno. Luego comparamos con la hemoglobina a ver cómo es ese asunto. ¿Sí? Bueno, pasemos a la hemoglobina ahora sí. Tiene el mismo grupo hemo, solo que tiene 4 cadenas, es decir, es como si fueran 4 mioglobinas juntas, solo que pues tiene las cadenas alfa hélice, los plegamientos aleatorios para que dé la estructura, y también hay un bolsillito para meter el grupo hemo, sino que como son 4 cadenas, tiene 4 bolsillitos. Por eso es que la hemoglobina no puede transportar una sola molécula de oxígeno, sino hasta 4. Y ya las cadenas de la hemoglobina son 2 que se llaman beta y 2 que se llaman alfa. Sí, porque las alfas son idénticas entre sí, las beta idénticas entre sí, pero son un poquito diferentes. Aquí está el globulito rojo, pues obviamente esto ya no está en el músculo, por eso se llama hemoglobina. Este es para transportar. Y ojo que la diferencia es de función. La mioglobina es para almacenar y este es para transportar. ¿Qué es lo que las hace diferentes si están hechas de lo mismo? Aquí por un lado ya estamos viendo que sí están hechas de lo mismo, pero esta tiene 4 cadenas. Ya tiene estructura cuaternaria. La hemoglobina es un heterotetrámero. ¿Qué quiere decir eso? Tiene 4 unidades, pero no todas son iguales. Quiere decir, la normalita en estos casos el de humanos se parece mucho al de los mamíferos en general. 2 cadenas alfa, 2 beta, la más común. ¿Sí? Las 2 claritas y las 2 oscuritas, los grupitos hemo, todo el asunto. ¿Sí? Otra vista que se puede hacer de ella.
La misma situación, el plano del hemo, aquí ya con las dimensiones, aquí están las iniciales de Kendrew y Perutz, los dos ganadores del premio Nobel por la deducción de la estructura de la hemoglobina. Aquí está la histidina proximal, uniéndose íntimamente con el hierro que está aquí, hasta las dimensiones las dieron ellos, y la histidina distal, un poquito más lejos y en otro ángulo especial, y pues son imágenes de las publicaciones que ellos hicieron. Y resulta que cuando se mira cuando se la expone a la hemoglobina, a la acción del oxígeno, la figurita ya no es hiperbólica, sino que toma la forma sigmoide. Ah, caramba, se comporta de una manera distinta. Y esa sigmoidicidad tiene varias explicaciones. Una puede ser el hecho de que ya son 4 subunidades. Cuando hay 4 trabajando para un mismo fin, es decir, para unirse al oxígeno, se puede presentar la colaboración entre una y otra subunidad. Hace un rato decíamos que estas estructuras proteicas tridimensionales, hay 4 tridimensionales ahí, y haciendo la estructura cuaternaria, están unidas por fuerzas bastante débiles. Si entra el oxígeno, le va a cambiar la conformación a la primera unidad. Puede ser aquí. Este cambio de la conformación hace que se desajuste un poquito la estructura y le cambie la conformación a la vecina. Y al entrar un siguiente oxígeno, que va a entrar más fácilmente, porque ya le cambiaron la conformación, ¿sí?, hace que también le cambie la conformación a la siguiente y a la siguiente. Por eso es que la curva no es una cosa solamente hiperbólica, sino que miren el efecto aquí. Aquí parece que le vamos aumentando oxígeno, ¿cierto? La hemoglobina va captando, sí, el oxígeno, pero pareciera que como con pereza. Si yo trazara una línea recta entre estos dos puntos, esto sería una cosa así. Sí, pero a medida que va aumentando, esto va inclinándose hacia arriba y en algún momento se ve que es mucho más fácil unirle los siguientes oxígenos. A ese fenómeno de colaboración entre ellas se le llama cooperatividad. Claro, ¿qué otro nombre se le podía llamar? Pero es algo que no presenta la mioglobina, la cooperatividad. Y esto hace también que tengamos valores un poquito diferentes. Si comparamos con aquí está una gráfica donde está comparadas las dos, mioglobina y hemoglobina, puestas en el, bueno, esos son, comparemos estas. Esta sería la mioglobina. Y esta es la hemoglobina sigmoide. Entonces, ¿qué sucede? El P50 aquí, es decir, donde se me satura el 50%, es bajísimo, era 2.8. En cambio, el P50 para la hemoglobina es bastante grande, es superior a 20, 24, 25, por ahí es. ¿Sí? Eso quiere decir que la hemoglobina, para que se me sature a la mitad, necesito ponerle más oxígeno. Es decir, no es tan afín al oxígeno. Y eso es importante para que esta hemoglobina me sirva para transportarlo. Porque si lo agarrara y no lo soltara, sería difícil que esta hemoglobina cuando llegue a los tejidos, pues entregue el oxígeno y la cosa funcione. Entonces esta cinética sigmoide, esta figurita sigmoide, nos habla de ese comportamiento de que la hemoglobina puede transportar el oxígeno más que almacenarlo. ¿Sí? Pues, de hecho, hay diferencias entre las hemoglobinas de la madre y el feto, por ejemplo. Aquí una figurita, ya casi terminando aquí esta partecita, donde tenemos la mioglobina y las 4 cadenas, las 2 alfa y 2 beta de la hemoglobina. En realidad, esta mioglobina se parece muchísimo más a las cadenas beta, que son un poquito más grandecitas. Sí, esta tiene total como 560 aminoácidos, esta tiene como 180, una cosa así. Sí, figuritas del movimiento. Aquí en la hemoglobina también cuando el oxígeno se une al grupo hemo, lo jalona y aquí el movimiento es un poquito más grandecito que en la mioglobina. Allá era 0,029, acá es 0,039. Chiquitín, pero importante porque implica
que al jalonar esta cadena alfa hélice de acá, pues desajusta el resto de la proteína, porque no es una cosa rígida, sino que está unida con fuerzas bastante débiles. Estas son imágenes del paper que ellos publicaron en ese tiempo. Sí, resulta que cuando está sin oxígeno tiene una estructura, digamos, T, la llamaban ellos, tensa, quiere decir. Cuando llega el oxígeno, pues hay un cambio bastante grande, un giro como de 15 grados de las dos unidades que están en verde contra las dos que están azul atrás. Es decir, es un giro más o menos apreciable. Ya en grados uno lo ve más grande, ¿cierto? Aunque en longitud eso pues prácticamente no es nada. A eso es a lo que se le llaman los cambios de conformación o cambios conformacionales, que son los que nos explican cómo es que funcionan las proteínas globulares como ella. Resulta que las enzimas de las que vamos a hablar enseguida, pues todas son proteínas globulares. Bueno, estas son grafiquitas donde nos habla de las intimidades, de dónde, cómo es que se unen las cuatro cadenas, aunque esa pues no es la estructura. Hagamos este comentario final para tomar un poquito de aire y poner a trabajar más esa hemoglobina. Resulta que las hemoglobinas, esto es en el caso de humanos, la normalito es la hemoglobina A del adulto, ¿no? Aquí hay una A2, que más o menos el 2% de los humanos adultos la tienen. La otra era alfa 2 beta 2, este es alfa 2 delta 2, es decir, es una modificación de la cadena beta, se llama delta. Funciona bien, pero pues es una secuencia distinta. No tiene problema estas personas que tienen esto. Pero aquí sí hay una diferencia. Hay una hemoglobina embrionaria, en realidad hay varias, ¿no? Alfa 2, epsilon 2, es decir, la cadena del embrión, de la hemoglobina del embrión es distinta. Y como es distinta, pues aunque tiene afinidad, tiene un poquito más de afinidad por el oxígeno que la hemoglobina A que tiene la madre. ¿Sí? Después de ser embrión viene la etapa fetal. Cambia a alfa 2 gamma 2, que todavía conserva mayor afinidad por el oxígeno. Cuando el animalito nace, ya tiene hemoglobina del adulto, es decir, la va cambiando poco a poco en ese desarrollo embrionario y fetal. Bueno, y uno dice, ¿y para qué es que tiene que haber ese cambio? Ah, pues es que la madre pues tiene los pulmones para estar en contacto con el aire y estar recibiendo el oxígeno, pero el feto o el embrión depende del oxígeno que llegue en los glóbulos rojos de la madre a través de la placenta. Entonces, pues si tuvieran la misma afinidad, no habría una entrega efectiva de oxígeno y ese feto en desarrollo o embrión en desarrollo, pues podría morir. De hecho, hay muchos mecanismos que están a favor del feto que de la madre. De pronto ustedes los conocen. Uno sabe, por ejemplo, que una mujer tiene que cuidarse más de su nutrición porque el feto va a succionar los mejores nutrientes. Hay mujeres que, por ejemplo, les da caries cuando están embarazadas, porque pues el feto empieza a succionar calcio de donde puede, de los huesos, de los dientes, de donde sea. Y este es otro de los mecanismos que están a favor del organismo en desarrollo. Bueno, tomemos un ratico de aire y cuénteme, Andrés, y cuéntenme si está, a ver, veamos. No, solamente estamos los dos todavía. Sí, los dos nomás. Hagamos un pause aquí.